Muy buenas, queridos amigos. Ya estamos en el día después de ese maravilloso partido frente al Borussia Dortmund, ganado, que nos ha dado lógicamente la posibilidad de competir en semifinales frente al Paris Saint-Germain, que va a ser un test, honestamente creo, no el primero serio, sino uno muy serio. Si hay un equipo a día de hoy, no voy a decir temido en Europa, pero desde luego con su vigente condición de campeón de Champions contra el Real Madrid, anterior campeón de Champions, en un mundial en el que el PSG no está bajando la guardia en absoluto, vence al Bayern de Múnich en un partido en el que expulsan a dos jugadores y todavía tiene carrete para sacar adelante el encuentro con un montón de ideas, con un montón de recursos, bien trabajado, ya completamente rodado, frente a un Real Madrid que parece la promesa del torneo, pero que está dejando unas sensaciones simplemente increíbles, a pesar de que todavía hay que pulir determinadas cosas, porque es que llevamos muy poco, pero que es que estamos en semifinales ya. Lógicamente tenía que hacer un vídeo muy detallado al respecto, así que yo sé que me vais a matar algunos de vosotros porque me voy a pegar aquí lo que haga falta, pero de verdad, para mí es un honor poder analizar a este Real Madrid que tantas alegrías nos están dando. Yo os lo digo sinceramente, con respecto al Real Madrid de Ancelotti, y de verdad, con todo el respeto a Carlo Ancelotti, no digo que los partidos ni me atrajeran ni nada, pero al final lo ves porque es el Real Madrid. Pero eran partidos que era como, venga, sí, venga, termina ya, que esto es más de lo mismo. Al final incluso las remontadas se te hacían ya un poco... bueno, con las remontadas cuando había remontadas, luego ya terminó por no haber remontadas, pero ya se te hacía un poco como, no jugamos a nada y en el último minuto, venga, tal. No era un Real Madrid que proponía. No era un Real Madrid sabio, no era un Real Madrid que jugara nada. Y sin embargo, de este Real Madrid de Xabi Alonso es que puedes sacar vídeos de prácticamente 14 horas analizando todo lo que se ha visto en el encuentro, porque ha dejado tantas cosas que claro, ayer dije, ¿qué hago? Me quedo aquí haciendo un vídeo del partido, tal cual, cuando ya realmente, aparte de que estaba cansado, porque cuando tienes hijos pequeños a estas horas está ya reventado, pero también es verdad que dices, no, prefiero levantarme pronto, analizar detalle por detalle, porque lo vais a ver aquí, y sobre todo que la conclusión principal y máxima es que el Real Madrid, su política de fichajes, va a cambiar completamente. O sea, es que tiene tanta influencia lo que está haciendo y lo que está ocurriendo en el Mundial sobre la política de preparación deportiva de cara al año que viene, de cara a la temporada que viene, de cara a cuando volvamos de las vacaciones, que no va a haber tanta diferencia, que claro, tienes que decir, es que cada partido influye. Es que cada decisión que toma Xabi Alonso influye. Es que ahora mismo Florentino seguramente ya no está pensando lo que pensaba hace un par de días con respecto a si fichar a uno o a otro o no. Fijaos, hace 2 días, para poneros un ejemplo, aunque luego voy a sacar otro vídeo con una operación salida que va a ser mucho más detallada y extendida de lo que voy a mencionar aquí, lo cierto es que hace un par de días estábamos hablando de que la defensa con Asensio y con Hausen que íbamos a tope, y sin embargo eso va a cambiar radicalmente, si es que no ha cambiado ya no es solamente esa pequeña desconexión que tuvo Hausen, que lógicamente se le perdona porque está haciendo cosas increíbles en el Real Madrid. Por cierto, Thibaut Courtois no perdona a nadie, le dio igual el otro día con Asensio, le dio un palo en público y ayer se lo dio a Hausen también. O sea, se conoce que Courtois no ve vídeos, no ve nada de lo que hacemos, en el sentido de que si hubiera estado un poco más prudente, yo creo que señalar a Hausen de esa manera tampoco hacía falta, ¿vale? Si estuviéramos jugando horripilantemente mal, pues lo puedo entender, pero creo que a Hausen precisamente que ha dado mucho más de lo que nos ha quitado, que fue probablemente esa desconexión en un momento dado, ¿vale? Un error, pero que es súper joven. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que pasarlo. Si fuera reiterativo, como pudo ser el caso de Asensio, lo vería de otra manera. Yo creo que no era necesario. Pero bueno, en cualquier caso, muy buenas sensaciones. La primera parte mejor probablemente que la segunda, pero como digo, este Real Madrid de Xabi Alonso va avanzando, sigue tirando adelante. Juventus, Borussia Dortmund, 2 test ya serios superados. Ahora viene el gordo, que es una final, en mi opinión, anticipada, que es frente al Paris Saint-Germain, ¿vale? Pero como digo, todo esto, el partido de anoche, va a tener un reflejo en la política de fichajes. Lo creáis o no, en el Real Madrid, Florentino ahora mismo, junto con Xabi Alonso, seguirán hablando porque, claro, Gonzalo cambia completamente el panorama, Fran García cambia el panorama, Hausen, Asensio cambian el panorama, el medio centro con Güler cambia el panorama. O sea, estábamos hablando hace literalmente 4 días, que estábamos... José Félix decía que estamos buscando un mediocentro, un jugador, pero claro, un mediocentro, pero si es que a Güler te lo ocupa todo, ¿vale? Te lo ocupa todo. O sea, es que es una magnificencia de jugador la que tenemos, no la que hemos encontrado, porque probablemente Xavi ya lo sabía. Pero como bien dijo ayer, a este tipo de talento tienes que dejarlo crear y tienes que dejarle jugar. Y sin embargo, Ancelotti era de la opinión de que tenía que chupar banquillo para aprender. Bueno, pues no sabemos qué va a aprender en el banquillo, pero creo que la parte o la opinión y el criterio de Xavi han prevalecido, ¿vale? Pero bueno, sin más dilación, vamos a entrar a hacer un análisis
ciertamente sesudo al respecto de los jugadores, porque ya no es solamente estos vídeos que tenéis aquí, sino que, como veis, pues nos hemos traído lógicamente todo lo que concierne a las estadísticas jugador por jugador, pero prefiero ir un poco primero por lo que es la parte del equipo. Por cierto, Fran García MVP, para mí, con todos los respetos, creo que Güler debería haber sido el MVP. Ojo que Fran García me encantó, es un cacho de jugador, no se me acaban los calificativos con él, pero sí que es verdad que personalmente se lo hubiera dado a Arda Güler, ¿vale? Aquí tenéis algunas estadísticas generales, aquí justo a la izquierda, que podéis, o de las que podéis extraer algunas conclusiones que yo creo que son bastante interesantes. De hecho, os lo voy a poner directamente a pantalla completa para que no os perdáis absolutamente nada, ¿vale? Aquí lo tenéis, grandes ocasiones, 5 del Real Madrid por 1 del Borussia Dortmund. Es cierto que tiros totales 15 por 12, o sea que el Borussia al final también se estiró y al final casi nos hace daño con esa parada salvadora de Thibaut Courtois. 3 atajadas por parte del Real Madrid, 5 por parte del Borussia Dortmund, corners 3-3, faltas 10-6. A mí esto ya me dice muchas cosas y es el nivel de intensidad con el que juega el equipo de Xavi. O sea, que estaban concentrados durante prácticamente todo el partido, salvo momentos puntuales. Yo creo que quedó claro a más de uno, o sea, a más de uno. Y esto es algo que les ha pedido y que les ha recalcado en prácticamente cada entrenamiento, ¿vale? La intensidad, el recuperar el balón. Es verdad que el Madrid tuvo fases en las que perdió la posesión, algo que no le gusta a Xavi, que el Borussia Dortmund tenía mucho más la pelota, y esto es algo que le había recalcado ya en muchos entrenamientos, que tenemos que tener la pelota, que hay diferentes fases del encuentro y que lógicamente, aunque haya transiciones, aunque el partido lógicamente lo esté dominando incluso el equipo rival, no podemos perder la concentración y dejar que el partido se rompa. Por cierto que de inicio salen los dos equipos con defensa de 3, para que veáis que Xavi en un principio, al contrario de lo que decía Álvaro Benito, no le da ningún tipo de complejo salir con defensa de 3 porque entiende que tiene a los jugadores adecuados, con Tchouaméni como tercer central en fase defensiva y mediocentro, centrocampista en fase ofensiva, ¿vale? Que creí que lo estaba diciendo justo al revés. Bueno, Tchouaméni, por cierto, que está imperial. Es que esa es otra historia que se me viene a la cabeza con respecto a lo que está haciendo Xavi con este equipo, ¿vale? O sea, fijaos cómo ha mejorado a cada jugador. O sea, Tchouaméni está imperial, Güler está que se sale, Gonzalo metiendo goles a porrillo, incluso ayer el propio Kylian Mbappé, que esto es un debate que quiero luego sacar a la mesa por el tema de que Mbappé podría ir a la izquierda directamente a reemplazar a Vinicius, y no estoy diciendo ninguna locura y no me parecería en absoluto un disparate, teniendo en cuenta que ayer Xabi Alonso deja a Mbappé en el banquillo por Gonzalo, pero luego sale Mbappé y para mí deja cosas muy buenas entrando desde la derecha y luego el gol desde la izquierda, que por supuesto no se le quedan los anillos en dejar a Rodrigo en el banquillo. A Asensio exactamente igual. O sea, es un entrenador atrevido. Y mañana yo os digo que ese experimento de Mbappé por 9, falso 9, no sé qué, entrando Mbappé a la izquierda o como extremo, o sea, y ayer para lo poco que tuvo, a mí me gustó mucho Mbappé la actitud que puso. O sea, es que está saliendo de una gastroenteritis, ¿vale? Y está el tipo ahí intentando hacerlo todo porque sabe que no es que Gonzalo le vaya a comer la tostada, es que Gonzalo es el 9 finalizador que necesitamos y Mbappé no es 9, ¿vale? Y seguramente Xavi van por ahí los tiros si entiende que tiene que poner a Mbappé en el lugar de Vinicius, extremo izquierdo, se acabó. O sea, no va a hacer experimentos como el otro día sacó a Rodrigo por Vinicius, exactamente igual. O sea, eso es tener criterio. Eso es tener criterio. Como decir, no, Gonzalo por delante de Mbappé, con dos bien plantados, es que más claro agua, pero bueno, que al final estamos aprendiendo que tenemos un entrenador, pues que al igual que por ejemplo Hansi Flick con el Barça, está teniendo un criterio y una idea muy clara de lo que quiere, y para mí de verdad es una bendición que haya llegado. Como digo, pases 492 del Real Madrid por 528 del Borussia Dortmund, entradas 16 por 5, tiros libres 6 por 9, tarjetas amarillas, bla bla bla. El asunto es que luego, si nos vamos ya a todo lo que es el tema jugador por jugador, evidentemente aquí tenemos ya que destacar nombres, porque si hay a día de hoy un cerebro total y absoluto en este Real Madrid, es el señor Arda Güler. Arda Güler es a día de hoy el gran organizador de Xavi, ¿vale? O sea, ayer por ejemplo el que fue la estrella, el que brilló, porque efectivamente como que completó el gran mundial que está haciendo, fue el señor Fran García, completamente de acuerdo, pero madre mía, Arda Güler, cómo está este chaval, de verdad, qué maravilla, qué
qué jugador, qué podemos decir. Bueno, aquí tenéis, esperad que ponga pantalla completa para que no os perdáis ni un solo detalle de lo que trajo este jugador. Bueno, como veis, a minutos jugados, por supuesto, 90, porque ya vamos, titular indiscutible, no, lo siguiente, ¿vale? Titular para él y para todas sus generaciones venideras. Goles 0, asistencias 2, toques 78. Y aquí viene lo bueno, pases precisos 65 de 68, un 96% de precisión. Señoras y señores, pases clave 2, centros, 3 centros, 2 acertados, pases largos, 2 centros, 2 acertados, grandes ocasiones creadas, 2, tiros a puerta, 0, tiros fuera, 1, disparos bloqueados, 2, regates intentados, bueno, 0-0, duelos en el suelo, 3, 2 de ellos ganados, posesión perdida 4, y continuamos para bingo. O sea, en definitiva un 8.3 aquí en SofaScore le dan, porque efectivamente para mí, honestamente, creo que es uno de los jugadores, si no el más completo, desde luego de lo mejorcito que vimos ayer. O sea, yo personalmente, para mí Arda Güler no tiene secretos, no esconde nada, era un absoluto increíble talento, o sea, es que no sé cómo denominarlo, es simplemente increíble. Ayer lo decía él mismo en zona mixta, recuperaba estas declaraciones que os voy a poner por aquí. Xavi me ha dicho que quiere que sea el playmaker, que organice al equipo y que toque mucho el balón, y si se lo decía, lógicamente no era porque porque se le hubiera ocurrido, sino porque sabe cuál es el plan con un Arda Güler que sinceramente es una auténtica joya, es una auténtica maravilla. Madre mía, qué cantidad de minutos nos hemos perdido, hemos destrozado y hemos malgastado precisamente sin ver a este cacho de jugador. Bueno, de hecho, escuchad a Xabi Alonso con Guti hablar de Güler, escuchadlo. Hablabas ahora de Arda Güler, ¿no? La sensación que yo tengo es que es un jugador que te gustaría tenerle en la base de la jugada para sacar el balón y te gustaría tenerle en la frontal del área para que ponga los dos centros como ha puesto. ¿Cómo se gestiona un talento así y qué potencial y recorrido le ves al turco? Bueno, creo que lo ha hecho, ¿no? En la primera parte nos ha ayudado mucho a juntarse cerca a los centros. Esa es otra, que es que encima está en una posición completamente nueva. Sabéis que el año pasado, incluso con la selección turca, juega mucho más cerca del área, incluso con gol. O sea, es que no tiene nada que ver y está aprendiendo. Este tío va a ser la hostia. Para enlazar luego con judo, con la última línea, y luego una vez que progresa el balón acompañado, y ahí tiene muy buen pie cerca del área, ¿no? Las dos asistencias, el tiro, y ahí es peligroso, ¿no? Pero tenemos que ayudarle entre todos, tenemos que darle equilibrio, todavía tiene que desarrollarse, y tenemos que, ayer lo decía, pues habrá cosas que tendrá que mejorar, pero jugando se mejora. Efectivamente, jugando se mejora. Esa es la filosofía que tenía que haber tenido, en mi opinión, algún otro jugador. Algún otro entrenador. En este caso, para mí, Ancelotti, yo creo que se perdió un grandísimo jugador por su racanería de no apostar por él, y honestamente creo que es una pena, porque al final no lo perdió él, lo perdimos todos, básicamente. O sea, un jugador que efectivamente, pues, bueno, podía haber dado mucho más de sí, pero que al final no le dieron la oportunidad y pasó lo que pasó. El siguiente en la lista, lógicamente, el MVP del partido, Fran García, ¿vale? Fran García es una auténtica joya, ¿vale? Fran García ha llegado hasta el punto de que ya en el Real Madrid se están cuestionando si pagar 50 millones por carreras es lo adecuado, ¿vale? 7.7 MVP del partido, duelos en suelo ganados 4 de 7, posesión, bueno, en este caso posesión perdida 11, faltas 2, faltas recibidas 1, toques 71, pases precisos 40-47, 85%, centros 2 de 4 acertados, pases largos 1 de 1. Lógicamente lo que más tuvo, en mi opinión, el gol y las constantes llegadas por banda que al final se terminaron, y ojo porque esto que digo no es ninguna broma y puede que tenga influencia precisamente más adelante. Las constantes llegadas por banda izquierda que al final hicieron que se terminara literalmente devorando a Vinicius, que no se le veía prácticamente nada. Es cierto que Vinicius pasó un poquito más a zonas interiores, más cerca del área, pero es que el puñal que se estaba convirtiendo Fran García fue simplemente de otro planeta. O sea, un jugador que al final viene a rematar una jugada que tiene Trent por el otro lado, pase de lateral o asistencia lateral y gol de lateral. Para mí creo que dice y resume muchas cosas. Está haciendo un mundial fantástico, sensacional, y que sinceramente creo que le puede dar la vuelta completamente a la política de fichajes del Real Madrid, sobre todo en lo que respecta a carreras. Pero bueno, no me voy a anticipar porque quiero seguir analizando para luego ya pasar a lo que veis en la portada, el jugador que ha perdido lógicamente el puesto de titular, que no es Rodrigo, desde luego ese ya se ha perdido hasta la plaza en el Real Madrid. El tema de Hausen, bueno, muchas más cosas, ¿vale? Por cierto, de Fran García, dejadme que escuchemos a su entrenador, a Xabi Alonso, hablar así de él. Escuchamos. Leverkusen finalmente terminó en el Madrid. ¿Qué nos puedes decir de él? Y si te da todo lo que estás pidiendo con esta gran mejoría que tiene.
Creo que está haciendo un grandísimo torneo, no solo hoy, creo que todos los partidos está jugando con un nivel de concentración, de intensidad top, que es lo que necesitamos, está interpretando muy bien. ¿Qué tienes que sentir cuando hable así de ti tu entrenador? O sea, es que tiene que ser majestuoso. Con balón, sin balón, cuando tiene que saltar o cuando tiene que esperar, y hoy creo que se ha beneficiado mucho de la posición de Vini. Vini atraía mucho, tenía casi a 2 jugadores pendientes de él y él entraba un poquito desde segunda línea, tanto en el gol como en un par de ocasiones que ha roto en la primera parte. O sea que me alegro mucho por Fran, porque es un chico de la casa que tiene una actitud. Es que una de las cosas que había el año pasado, por ejemplo, era el hecho de que a veces, en ocasiones, me refiero muy al principio de la temporada, cuando Mendy estaba de titular, que al final parecía que se estorbaban Vini y Mendy y Vini, ¿vale? Que al final Mendy no quería pasar de una línea, Vini lógicamente quería acaparar los focos, y había momentos en los que se solapaban, ¿vale? No había esa complementación que sí que hubo ayer, como dice Xabi Alonso, entrando desde segunda línea, Vini atrayendo, pero para mí, bueno, es que aunque Vini atraiga, Vini en teoría está llamado a ser uno de los grandes focos del Real Madrid del ataque, entonces no tiene sentido que se diluya de esa manera y tiene que ser mucho más protagonista. Es mi opinión, ¿vale? Entonces, el hecho de que Fran García te sobrepase, entrando desde segunda línea, dando una asistencia, marcando un gol, honestamente creo, siendo un puñal constante, o sea, honestamente creo que te está, no digo comiendo la tostada, pero ojo que no es ninguna broma. Y por cierto, con respecto a Fran García, dejadme que os ponga precisamente lo que puede ser el secreto de su éxito, ¿vale? Porque, escuchamos. Puede ser tópico, pero es verdad que yo el tema de redes en el primer año me aconsejaron quitarlo. Pero te llega. Sí, bueno, al final todo llega, pero lo dije el otro día, yo estoy tranquilo, creo que eso se nota, estoy centrado en tratar de ayudar al equipo, en aportar lo mejor para mí, entonces lo que pase fuera del campo obviamente se escucha, pero es algo que no me incumbe, que yo tengo que estar centrado en lo mío y lo que pase fuera pues ya se verá. Sí, al final Kiki ha pasado ese momento de malestar que tenía, que poco a poco se va encontrando mejor. Yo creo que hoy obviamente se puede ver que ya vuelve a ser el mismo con ese golazo. Sí, pero bueno, yo he tenido la suerte de ver desde atrás el pepino que ha metido y bueno, la verdad que cuando Kiki está bien nos da mucho, es un jugador de talla mundial y cada vez que entra lo... Es un crack, es verdad, pero Fran García también es un crack y desde luego lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya a hablar ni más ni menos que de los dos atacantes, porque tienen que venir de la mano los dos, o sea, no es un tema que pueda sacar Gonzalo por un lado y Mbappé por otro, porque en mi opinión es que no van a ser incompatibles, es que de hecho pueden llegar a ser compatibles y ahora me voy a explicar por qué. La primera sorpresa se la llevó todo el mundo cuando efectivamente a mí o para mí no fue una sorpresa, porque ya os había dicho en ese vídeo que podéis ver que efectivamente Gonzalo iba a ser titular. Me daba la sensación, porque no creía que Xavi fuera un entrenador que de repente se fuera a arrugar porque ya tiene preparado a Mbappé y quitar a Gonzalo con el mundial que está haciendo, ¿vale? O sea, no es ese tipo de entrenador y creo que ya ha quedado muy claro que a Xavi Alonso le importa entre poco, cero y nada lo que puedan decir de fuera o la presión mediática o lo que sea. Que en un momento dado por este tipo de cosas, por ejemplo, hace años Florentino hubiera llamado, oye, que tienes un tío de 100 millones o 150 millones en el banquillo. Eso ya no funciona así, ¿vale? Si efectivamente Gonzalo lo está haciendo bien y lo está demostrando con números, Gonzalo se queda de titular indiscutible, ¿vale? Número 9. Claro, Mbappé no es un número 9. Gonzalo ayer certifica por qué Xavi está confiando en él. Y no solamente es que confía en él, es que le va a dar absolutamente todo. Pero ya no solo en el Mundial, probablemente de cara a la temporada. Eso también se verá en la pretemporada, donde ya sabéis que la plantilla no va a ser la misma, ¿vale? Eso para empezar. Porque además, en el vídeo siguiente, donde voy a hablar de la operación salida, probablemente va a haber más de un jugador que va a volar. Y seguramente, como decía José Félix Díaz, a lo mejor Gonzalo todavía tendrá que darle una vuelta al tema. También es verdad que ahora mismo Gonzalo es el 9. ¿Qué ocurre? Que Mbappé, que ayer entra precisamente por Vinicius Junior, nos da una masterclass de cómo hay que recuperarse, ¿vale? Estábamos viendo muchos que a lo mejor Gonzalo le podía quitar la ficha a Mbappé cuando realmente no va a ser así o no tiene por qué ser así. Y Xavi nos lo demuestra. Xavi coge y dice, no, Mbappé sale y quita a Vinicius Junior, que aparte de amonestado, está reventado y la temporada es muy larga. Fuera Vini a descansar y automáticamente a meter a Mbappé, en teoría en su sitio, pero no fue directamente al puesto de Vini, se fue a entrar por derecha. Los primeros minutos estuvo, como sabéis, apuñalando por derecha y lo hizo muy bien. Llevó peligro, arrastró jugadores,
O sea, para mí, muy bien, muy buenas sensaciones las de Mbappé. Pero es que luego cuando pasa a izquierda mete el pepino que mete, y si hubiera tenido más minutos, yo os digo que este Mbappé está otra vez, lógicamente, preparado, ¿vale? Entonces, me parece grandioso porque el ataque del Real Madrid se compone de Mbappé, Gonzalo, y ahora vete a la derecha y espérate que llega Mastantuono. O sea, tú imagínate ese tridente. Para mí, la época o la etapa de los brasileños con Mbappé, al final fue un experimento con gaseosa, un poco impostado, con Rodrigo jugando fuera de su zona, de su posición, Mbappé jugando fuera también, aunque lo hizo bastante bien, pero al final yo creo que Xavi no le gusta esto. O sea, yo creo que Xavi dice, no, vamos a ver, Mbappé es extremo izquierdo original, extremo, o puede jugar por el otro extremo, extremo derecho, vale, o sea, pero no es 9. Y ya lo dijo, es 9 con mucha movilidad, o directamente es que no es 9. Ya está. Entonces, no creo que tengamos que asumir que Mbappé va a ser 9 del Real Madrid. No creo que lo tengamos que asumir. O sea, porque parece, desde luego, por lo que dice Xabi Alonso, o por lo que vemos en el campo, que desde luego el 9 no va a ser. O tiene pinta de que no va a ser. Entonces, Gonzalo se le abre la puerta. Parece el 9 finalizador del Real Madrid que Xabi Alonso busca. Busca precisamente para las llegadas de Fran García y Trent. Para el interior, que puede ser con Vini o con el propio Mbappé, y luego lo que llegue con Mastantuono. Pero para eso necesitas una referencia en el 9, y ese 9 es Gonzalo. Por otra parte, Mbappé con respecto a Vini, o Vini con respecto a Mbappé, mucho cuidado. Y aquí es donde deberíamos establecer y abrir el melón del debate, ¿vale? Que es efectivamente que Vini empiece a pasar más por el banquillo de lo que mucha gente piensa. ¿Por qué Mbappé vuelva y retorne a su posición original? Porque teniendo un 9... tú ya no tienes que poner, ni estás obligado a poner a Mbappé precisamente en el 9. Un entrenador como Ancelotti estaba obligado, lo primero porque desde la directiva se lo imponían básicamente porque tienes una estrella mundial viniendo a ti y no la puedes tener en el banquillo. Tenías ya a otra consolidada en la izquierda que era Vini y luego Rodrigo que jugaba por decreto, con lo cual tenías que hacer el experimento sí o sí. Pero un entrenador con personalidad como Xavi te mete a Vinicius en el banquillo y te saca a Mbappé, o a lo mejor como mucho rotarlos, pero no demasiado, ¿vale? Porque tampoco creo que los jugadores, ambos dos, estén ahora mismo en una posición en la que quieran rotar. También os digo que yo veo mejor forma a Mbappé que a Vinicius. Os lo digo como lo siento. Ahora mismo Vini te deja cosas tal cual, pero no termina de arrancar. Seguramente estará reventado, también os lo digo, ¿vale? Pero es que Mbappé ahora mismo, las sensaciones que dejó en los últimos minutos fueron muy buenas. Gonzalo está que se sale, viene Mastantuono. Y sinceramente, de los 4 arriba, o si añades el cuarto que es Vini, yo veo que Vini lo mismo termina completamente fuera. O sea, o probablemente fuera del mapa. Y a lo mejor me estoy adelantando, pero creo que termina fuera. Así que claro, todo este compendio de cosas al final han terminado por fin por dar, lógicamente, con un cambio en la política de fichajes. Y ahora ya sí entro en lo que el partido de ayer puede interferir o inferir a la política de fichajes del Real Madrid. El primero es Carreras. Ahora mismo, con Fran García tal y como está, el Madrid, a ver, no se puede quedar con un lateral izquierdo para toda la temporada. Pierdes a Fran García, sanción, lesión, lo que sea, no puedes, ¿vale? Ferland Mendy no va a volver hasta noviembre. No va a volver hasta noviembre, o sea, no puedes contar solamente con un lateral izquierdo. ¿Hay que fichar? Sí, se va a fichar. Se va a fichar. ¿A Carreras? No lo sé. ¿Por 50 millones? No lo creo. No lo creo. O sea, es impensable que el Madrid se vaya a gastar 50 millones en un chaval que podría llegar para ser suplente. Porque tal y como está Fran García, y viendo lo que Xavi demuestra de actitud y de criterio, yo os digo que Fran García se queda ahora mismo de titular. Le pongas a Carreras, a Ferland Mendy, a Davis, a Grimaldo, a quien sea. Fran García a día de hoy es titular. Lateral titular indiscutible. O sea que esa para empezar. Siguiente, nos vamos a central. Línea de centrales. Hausen, pedazo de jugador, expulsado. Vale, es el único que estaba ahora mismo en una forma de rendimiento, en un compendio de edad, rendimiento, tal, top, ¿vale? Hiper top. Bueno, de hecho, a pesar de la expulsión, los pases largos, o sea, el 2-3 y acertados todos, ¿vale? O sea, es que te rompe, es que te abre líneas. Es que un pase de Hausen es un magistral Toni Kroos central, ¿vale? Pero claro, lo expulsan. Te lo pierdes. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Rüdiger es uno, pero ¿y el resto? Asensio ha perdido el puesto. Ya lo visteis ayer, o sea, es que estamos enfocándonos en el ataque, Rodrigo, tal cual, la cuarta suplencia de Rodrigo, ya, Asensio ha perdido el puesto, Asensio podía haber jugado la semana pasada o el partido pasado y no jugó, y ayer tampoco. Eso es un mensaje directo a navegantes, ¿vale? Quiere decir que el hype que había con Hausen, Asensio, Hausen, iba, no, ya está, ya, no.
No. El Madrid efectivamente está con los ojos abiertos y no descartéis que el Madrid vaya a por un central. Y el rollo con AT para el año que viene, no. El Madrid probablemente corra por un central porque ahora es cuando se le van a ver las costuras. Asensio ha perdido el puesto. O sea, es que ya no podemos... No está sancionado, no está lesionado. Asensio ha perdido la titularidad indiscutible, ¿vale? La ha perdido. Entonces, Militao, no cuentes con él, por lo menos para el Mundial. Y veremos a ver cómo vuelve. Alaba, no cuentes con él. Tchouaméni, claro, tienes que incrustar ahí a Tchouaméni, pero ahora mismo, sin Hausen, ¿qué haces? Entonces, el Madrid tiene que buscar un central, ¿vale? Y esa es otra parte de la política de fichajes. Se pensaba que la línea de centrales estaba acabada, la defensa hay que recomponerla prácticamente entera. Porque cuando se te vaya Carvajal, ¿qué dejas? ¿A Alexander, a Trent, único lateral derecho? Está Fortea, vamos a ver, ¿vale? Todavía tiene un pase, pero la defensa hay que ir a fichar. Y se va a ir a fichar. Y el Madrid, ya lo dijimos, está pendiente de fichar otro central. Si efectivamente era necesario, y el Mundial nos dejaba entender que era necesario y lo es, ¿vale? Seguimos para arriba. Medio centro. De momento Güler se queda con la titularidad indiscutible, pero ¿es suficiente? Yo personalmente creo que no. ¿A qué otro jugador tienes en el Real Madrid que sea como Güler? A ninguno. No tienes absolutamente nadie. No tienes a ningún otro jugador que sea como Güler. No lo tienes. Entonces el Real Madrid se va a tener que plantear ir a por otro medio centro y además dejadme que os diga una cosa. No va a ser necesariamente un perfil bajo. Porque claro, cuando tú ya estás acostumbrado al juego de Güler, a todo lo que te provee, no puedes no tener otro Güler. No sé si hasta el punto de calidad de Güler, pero el Madrid no puede buscar un medio centro y no va a buscar un medio centro, venga, lo que sea. No. No sé si será Stiller, revivir un poco la posibilidad de Stiller o algún otro, pero creo que no va a ser uno bajo, ¿vale? No va a ser un perfil bajo, evidentemente. Entonces, como veis, el cambio de planes está servido. Porque lo que está dejando el Mundial, las sensaciones, las conclusiones, ya después de 5 partidos, te das cuenta de que no tiene nada que ver con la idea primera, que era tener a Carreras, Trent, Hausen. Y luego ya el medio centro ya veríamos. Y luego, mira, Mastantuono ya fue el primer cambio. En un cambio me refiero de idea, que al final Xavi llamó, oye, ficharme a este que se le puede dar porque no confiaba en Rodrigo, está claro. Es el primero. Luego el tema del medio centro, que nos hemos quedado cojos porque al final Güler es, y menos mal que está Güler, al chaval, al jugador que le hemos encomendado esa tarea, o que Xavi le ha encomendado esa tarea y que además le encaja perfectamente porque lo está haciendo increíblemente bien, pero es insuficiente. Es insuficiente. Y ahora, como digo, en el siguiente vídeo voy a hablar más in extenso del tema de las salidas, porque hay ofertas, se están barajando nombres, lógicamente. Pero claro, si, por ejemplo, se te fuera Gonzalo porque entiende que a lo mejor no van a confiar en él, que yo lo veo difícil porque creo que tiene toda la confianza del entrenador, claro, se te viene el tema del 9, se quedaría Endrick, ya, pero es que Endrick, es que ahora vais a escuchar, tampoco os quiero adelantar nada porque va a ser un vídeo expresamente de operación salida, pero sí que sepáis que como veis, el cambio en la política de fichajes es total. ¿Vale? Es total, o sea, pensábamos que esto ya estaba hecho, cerrado, no, ahora Carreras y cuando termine el Mundial se acabó, no. Lo de Carreras, como digo, no lo veo tan claro. El Madrid va a ir a por un central, porque tiene que ir a por un central, y muy probablemente a por un mediocentro. Bueno, muy probablemente no, es que están buscando un mediocentro también, porque Güler no es suficiente. O sea, es un pedazo de jugador para ser titular, pero tienen que traer a otro mediocentro, que a lo mejor no te da el perfil de Güler y tal, vale, lo que tú quieras, pero muy probablemente se van a hacer todavía bastantes fichajes. O sea, no penséis que el mercado está cerrado para el Real Madrid, pero ni en dirección entrada ni en dirección salida. ¿Ok? Ni en dirección entrada ni en dirección salida. Que esta es otra cosa que teníamos ahí. Al final probablemente se van a marchar muchos más de los que creemos y muchos más de lo que pensamos, porque el Madrid de Xabi Alonso juega como juega, está como está, sabéis cómo es, el criterio. Lógicamente, si te tengo que dejar en el banquillo, te dejo en el banquillo, no me caso con nadie. Y esto ha hecho que al final la dirección deportiva tenga que modificar los planes previstos, que en teoría, pues como digo, ya estaba todo, no, esto ya está definido, esto ya está hecho más o menos, tal y cual. Negativo. Aquí va a haber muchos más cambios de los que pensamos, ¿vale? Y como digo, os invito a ver el siguiente vídeo, el de operación salida, que hay muchos nombres y, ojo,